Gracias, Josué. Esta presentación no hace tantos años, Josué, creo, que nos conocemos. Eh, Primeramente, uno de mis versículos favoritos de la Biblia es Romanos 5:8, me imagino que lo sabe. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, lo que pasa es que ahí falta alguna palabra más. Mirando hacia mí es pecador, torpe, inútil, como yo, que mostró su amor Dios y mandó a su Hijo Jesús para morir por mí. Pero digo lo de torpe e inútil porque no me vean mucho más. Soy un siervo inútil en las manos de Dios y me gustaría que así me vieran. Intentaré explicar de la mejor manera posible lo que vengo a traerles hoy y la porción de la palabra que Dios me ha dado primeramente a mí, a mi vida, e intento poner en práctica cada día para darle honra a Él y darle gloria, muy humildemente, ¿vale? Eh, para que no me... Antonio García Viñoli es mi nombre. Algunos me conocen, bueno, la señora me decía, conozco a tu padre, conozco a tu madre. Pues sí, Paco y Elsa son hermanos que se han congregado durante muchos años en la iglesia del puerto y me conocen pues de pequeñito, pues que he ido creciendo. Y por la misericordia de Dios es que estoy aquí hoy, porque al final pues Dios tuvo misericordia de mi vida, tuve un encuentro personal con él, me arrepentí hace muchos años e intenta uno pues servirle cada día más y mejor, simplemente. Eh, Estoy casado, una maravillosa mujer, no pudo estar con nosotros, le manda recuerdos, saludos, la más guapa del mundo, claro, lo voy a decir yo, ¿no? Pero, y después el Señor nos ha otorgado cuatro niños, cuatro niños más uno, porque ahora desde hace un año, en junio, tenemos a un chaval en casa en régimen de acogida temporal y su nombre es David y pues lleva un año, llegó en Patera en octubre del 23, lo conocimos en mayo del 24 y pues en junio del 24 pues está en casa, ¿no? Y como digo yo, oro al Señor para que cuando vuelva a Costa de Marfil funda una iglesia y muchos conozcan a Dios a través de su vida, ¿no? Pero bueno, cuatro niños más uno, ¿vale? Que tengo yo en casa, ¿no? Y bueno, la Alianza Evangélica Española, como comentaba Josué, pues nos mantenemos informados, por ejemplo, con ministerios como puede ser Puertas Abiertas. La Alianza Evangélica también pues organiza la Semana Universal de Oración y podemos tener oración entre enero y febrero, pues nos mandan diferentes motivos. Y el brazo social de la Alianza Evangélica Española es la Alianza Solidaria. La Alianza Solidaria después tiene varios programas en los cuales pues trabaja pues diferentes, pues una emergencia alimentaria, el apadrinamiento de niños, la ayuda a refugiados, madres solteras y como conocen ustedes de primera mano, el Ministerio de Turmanjé, que es en Perú, pues entre los quechua, etcétera, pues se trabaja pues, por los niños y ha dado un giro un poco en los últimos tiempos Turmanjé, porque ya el gobierno, lo que es los líderes políticos, antes mandaban a los niños enseguida, ahora se intenta trabajar con las familias antes de enviar el niño a la casa Turmanjé. Se trabaja primeramente con la familia y si en algún momento pues ya se ve, pues se manda al niño a la casa Turmanjé. Pero en principio ahora mismo se está intentando trabajar en la prevención y trabajo con la familia, porque también la familia tiene que conocer a Cristo. Entonces, pues un poco la idea es trabajar con las familias, ¿vale? Y eso sería Turmanjet. Para los que no conozcan Alianza Solidaria, hay un vídeo que seguramente explica mucho mejor que yo a la Alianza Solidaria. Cosas del directo, ¿no?
A través del programa de apadrinamiento, Alianza Solidaria lleva más de 30 años ayudando al desarrollo de niños y niñas como Nayara. Son más de 3 décadas apoyando colegios cristianos y clubes infantiles ubicados en zonas marginales, velando para que los niños accedan a una educación de calidad que les ofrezca la oportunidad de llevar una vida digna en el futuro. Durante todo este tiempo, más de 23.000 niños se han beneficiado de nuestro programa, pero aún queda mucho por hacer. Solo en América Latina hay 70 millones de niños que viven en situación de pobreza y de ellos 28 millones viven en pobreza extrema. Cuando apadrinas un niño o una niña, tú marcas la diferencia en su vida, entre permanecer en la calle expuesto a peligros como la delincuencia y las drogas, o acudir a un espacio seguro donde se refuerza su educación, se le imparte formación en valores cristianos, se complementa su alimentación y además se le enseña un uso saludable del tiempo libre. También su familia, su colegio y su comunidad son beneficiados a través de la escuela de padres, la formación continua de sus maestros y el desarrollo de pequeños proyectos que mejoran la vida de la comunidad. La diferencia de un niño o una niña como Nayara, que siendo apadrinada logró estudiar docencia para ayudar a los más necesitados, la haces tú. ¿Te atreves a marcar la diferencia? Apadrina y haz que la vida de estos niños funcione. Alianza Solidaria. Juntos podemos. Como les indicaba, es la obra social de lo que es la Alianza Evangélica Española. Es el brazo social de la Alianza Evangélica Española, ¿no? Si quieres poner la presentación. Al principio, cuando yo empecé en Alianza Solidaria, no llega al año, yo le comentaba de por qué no trabajar en España, diferentes iniciativas, etcétera, y ellos me comentaban que Alianza Solidaria, la idea era de que en España el trabajo social o la visibilización, ustedes me entienden, ¿no? La iglesia en nuestra sociedad es de los propios hermanos de la iglesia. O sea, que nosotros seamos visibles a nuestros vecinos y a nuestros conciudadanos es trabajo de nosotros como iglesia local. Y entonces ellos veían, y Alianza Solidaria nace para una cooperación internacional, fuera de las fronteras de España, con diferentes iniciativas, ¿no? Y por ello es que estamos fuera de España trabajando. En el tema de la pobreza, ya saben que 7 de cada 10 niños tiene una pobreza extrema, no sabe si podrá comer ese día, ¿no? Y se incrementa la dificultad con niños menores de 10 años, ¿no? Millones de niños sin escolarizar, no sé si le doy ahí, ¿vale? Y es lo que les comentaba, ¿no? Trabajamos principalmente en América Latina, en el Líbano, y ahora pues tenemos ayuda humanitaria en lo que es la zona de conflictos de guerra, como puede ser Siria, pues también estamos trabajando y desarrollando, ¿no? Los niños, pues principalmente América Latina. Como ustedes trabajan ya en Turmanye, hay muchos niños que necesitan ser apadrinados y están en las casas o están en esas zonas donde trabaja Turmanye. Áreas de intervención, como vimos en el vídeo, pues educación, apoyo alimentario, etcétera, ¿no? Seguimos. Roxana, hola Roxana, tira para allá. Y pues es vendedora, se le ayuda, vendedora ambulante, porque los niños al final, cuando no pueden ser escolarizados y sufren de pobreza, tienen que salir a trabajar pues desde temprana edad, ¿no? Seguimos. Y no se alimenta bien, etcétera, ¿no? O sea, no llega a escolarizarse, no se alimenta bien, no puede tener recursos, juega
juegan solos, no tienen ningún tipo de seguridad, muchas veces son secuestrados, muchas veces son, pues, como ya saben, las noticias no les estoy contando nada nuevo, ¿no? Seguimos, por favor. Y bueno, a través del programa de apadrinamiento y teniendo un padrino, pues ya pues tiene diferentes maneras de trabajar en su vida. La más importante, que conozca a Dios, porque este ministerio al final, si no seríamos una ONG más, si no damos a conocer a ese Dios que nosotros amamos, llámese como quiera llamarse, pero pasa a ser una ONG. Entonces, la idea es que ahora Roxana puede conocer a Dios porque está bien alimentada, tiene un acceso a estudios, puede jugar en un entorno seguro, etcétera, ¿no? ¿Seguimos? Y bueno, el impacto también del padrino, en el sentido de que cuando tú te carteas con el niño, pues le comentas, le hablas del Señor, tienes una correspondencia con él, ¿vale? El niño te manda sus cartas, lo que está haciendo, cómo está siendo ayudado, y tú pues también puedes cartearte con él, y al final es más lo que recibes que lo que das, ¿sí? Apadrina, te animas, y al final 22 euros al mes. Ponlo en oración, al final no deja, muchas veces nos tomamos un café durante el día, si podemos ahorrar esos 0 y pico céntimos diarios, 22 euros al mes, puedes ayudar a un niño. Me gustaría presentarte a Vaina, tiene 12 años y su sueño es ser enfermera y ahora mismo está viviendo en Haití. Asiste al colegio del Sporle. Y el entorno de Vaina es así. Vaina vive con su madre, sus 2 hermanas mayores y 2 primas. La casa es muy pobre, de una sola pieza. El barrio donde está situada la casa está en medio del campo, con muy pocos vecinos. La madre no puede trabajar y viven de la caridad de la iglesia. Además, la madre actualmente está muy enferma. ¿Y cómo es Vaina? Vaina es una niña poco tímida, aunque le gusta sonreír. Su comida favorita es el arroz con carne y uno de sus pasatiempos es cocinar. En la escuela no le va muy bien, pero gracias al apoyo del apadrinamiento está mejorando. Tiene problemas estomacales, seguramente porque la alimentación es pobre. No puede acceder al médico para tener un diagnóstico claro. Y le gusta asistir a la iglesia y también jugar con muñecas. A lo mejor estás enamorado de Vaina al escuchar su historia. Déjame decirte que no la puedes apadrinar, porque la apadrino yo. Yo soy su padrino. Entonces, pero sí hay miles de niños esperando que tú puedas apadrinarlo, que tú puedas echar una mano en este ministerio. Ponerlo en oración. Si el Señor te carga con este tipo de ayuda internacional, como les comentaba anteriormente, pues puedan ayudar a un niño. Y quién sabe, ¿no? No sé si les expliqué, pero bueno, hoy les tocó apadrinamiento de niños a través del proyecto Moisés. Yo conozco el proyecto Moisés, pues cuando conocí a Josué, pues más pequeño todavía. Está el proyecto Moisés trabajando y es un ministerio muy longevo dentro de lo que es la Alianza Evangélica Española. O sea, ya está más que contrastado la ayuda que se hace a través de la Alianza Evangélica, a través del proyecto Moisés. Así que el Señor les ayude y les muestre cómo trabajar con el proyecto Moisés y así pueden trabajar con ellos. Y bien, como decía Josué, me gustaría compartirles algo de la palabra del Señor y antes me gustaría orar. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que podemos separar y dedicarte a ti. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar de tu palabra. Gracias por tu palabra, tu revelación, que habla directamente en nuestras vidas, que quiere que nos parezcamos cada día más a tu Hijo Jesús. Quita aquello que estorba, quita aquello en nuestras vidas que no deja que tu Espíritu crezca en nosotros y que podamos servirte más y mejor. Bendice este tiempo, bendice a los hermanos, bendice cada uno de los corazones que hay aquí hoy. Bendícelos ricamente y que podamos salir diferentes de cómo hemos entrado. Bendito y alabado seas por siempre en Cristo Jesús. Amén. 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 No sé si
Me imagino que sí, que alguna vez has visto alguna película, alguna serie, alguna telenovela, algo que aparezca en la pantalla, ¿no? Ya sea en el cine, un documental, etcétera. No sé si te quedas hasta el final, porque normalmente cuando termina y se funde en negro, se acabó y nos vamos. Pero nadie se queda a ver los títulos, ¿no? Nosotros a lo mejor en la película o en la serie o en el documental vemos 3, 4, 20 actores, 50 actores, pero cuando se funde en negro, nosotros empezamos a ver cientos y cientos y cientos de personas en los cuales se han tenido se han tenido que apoyar para poder realizar la película. Si solo saliera el actor principal o el actor secundario, no podría seguramente realizarse la película o el documental, ¿verdad? Correcto, ¿no? O sea, si solo estuviera en la iglesia los ancianos, nuestro impacto en la sociedad sería nulo. Si nosotros como iglesia no nos apoyáramos los unos a los otros, si nosotros como iglesia no apareciéramos en ese fundido en negro cuando hacemos cosas para el Señor, aunque la visibilidad a lo mejor sea del anciano o la persona responsable, si nosotros no aparecemos en esos títulos abajo, al final, poco impacto será la iglesia del Señor. Y es más o menos la carta que me gustaría trasladarles a ustedes en esta noche. La carta a los tesalonicenses, a la iglesia que se encontraba en Tesalónica, más o menos es una carta de esta índole. Bien, ¿por qué? Porque si recuerdan las cartas de Pablo, normalmente las cartas de Pablo, por ejemplo a los Gálatas, son cartas en las cuales Pablo está en una posición de, podamos decir, estaba enfadado y estaba asombrado, como dice en Gálatas. Dice, estoy asombrado de qué rápido se han ido del Evangelio. O sea, estoy asombrado, estoy perplejo de tan rápido se han ido del Evangelio. Y son cartas, Corintios, es una carta también de Pablo recriminando a la iglesia diferentes cuestiones, casos de inmoralidad sexual, etc., etc., etc. Pero en la carta a los hermanos que se encontraban en Tesalónica es una carta diferente, es una carta diferente. Y los hermanos en Tesalónica eran dignos, por lo menos, de ver diferentes actitudes y diferentes comportamientos que ellos tenían. Nuestra carta no empieza en la carta a Tesalónica, empieza en Hechos, capítulo 16, versículo 6. ¿Y por qué empieza ahí? Empieza ahí porque dice en el Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. La carta tesalónica empieza de esta manera. Pablo está yendo a un sitio y el Espíritu Santo se lo niega. Va a otro sitio y se lo niega. Y en esa noche recibe esa visión. Ve a un varón macedonio y le dice, ven, ayúdanos. Pablo entonces pone rumbo a Macedonia y llega a Tesalónica. Después de pasar
pues por 2 ciudades más llega hasta Tesalónica, y Tesalónica era el epicentro de lo que se llamaba Macedonia. Y entonces Pablo, cuando llega allí, funda una iglesia, pues predicando el evangelio. Funda una iglesia allí. Después Pablo se va. Y cuando Pablo se va, al cabo del tiempo, manda a Timoteo. Si volvemos a nuestra carta, a la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, se nos dice lo siguiente. Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, Pablo deseaba ir a verlos, pero no lo soportaba más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Vemos en un primer momento que la obra al 200% es del Señor. Y el Señor decide que Pablo tiene que ir hasta Macedonia y le prohíbe entrar en varios lugares y llega hasta Tesalónica. Funda la iglesia, está un tiempo allí, se va y en Atenas les escribe, les manda a Timoteo. Y entonces Timoteo, cuando vuelve, ¿qué crees que le dijeron? ¿Qué crees que Timoteo le dijo a Pablo? Oye, la iglesia va fatal. La iglesia, los hermanos están haciendo lo que les da la gana. No honran a sus responsables, no atienden a la palabra, no. Timoteo llega con las nuevas a Pablo. Y Pablo, después de las nuevas que le da Timoteo, ¿sabe lo que le dice? Capítulo 2, versículo 20 de la misma carta. Dice, después de la carta que le escribe Timoteo, ¿qué le dice a la iglesia? Le dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¡Wow! Si viniera Pablo a esta iglesia y tuviera que mandar, o sea, si mandara algún mensajero y viera el comportamiento de la iglesia, ¿podría decir esto de nosotros? No hace falta contestar, ni mucho menos. Pero para plantearnos, ¿no? ¿Cómo es posible de que la iglesia en Tesalónica, cuando vuelve Timoteo, Pablo diga, ustedes sois mi gozo y mi gloria? Y vamos a ver por qué Pablo le dice eso. ¿Por qué Pablo, cuando recibe las noticias, es capaz de decir eso? ¿Por qué lo dice? Veamos. Características de los tesalonicenses. Versículo 3 de nuestro capítulo 1 en esta carta, en la primera epístola de los tesalonicenses. Dice Pablo, después de la salutación, empieza en el versículo 2 y dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo de memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, importante. Pablo les dice a los tesalonicenses, oye, qué maravilla, damos gracias a Dios y del trabajo de vuestra fe, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. ¿Y por qué no le dice Pablo en esta ocasión
de vuestra fe, me acuerdo de vuestra fe, de vuestro amor y de vuestra esperanza. ¿Por qué utiliza eso, la obra de vuestra fe? Antepone la obra de vuestra fe, antepone el trabajo de vuestro amor y antepone vuestra constancia en la esperanza. Es importante ver por qué dice esto. Cuando dice la obra de vuestra fe, ¿tú puedes tener fe? Sí, yo tengo fe en que, no sé, que el micrófono se está viendo, ¿no? Pero no me repercute nada. Yo puedo creerlo, ya está. No me repercute nada a mi vida. Yo puedo tener fe de que esta agua no está contaminada, ¿no? Pero claro, si yo creo que esta agua está contaminada, yo puedo tener fe o puedo... necesitaba. O puedo accionar mi fe y beber del agua. Tener fe, por tener fe, no. Por eso Pablo le dice la obra de vuestra fe, la fe demostrable, la fe que se demuestra, la fe que nos habla Santiago, que la fe se pone en acción. No es mi fe para quedarme en mi casa en el sillón y disfrutando de mi fe, que también la disfrutas, ¿no? Pero no se trata de eso, sino ponerla en acción, demostrar esa fe. Y es lo que le estaba diciendo Pablo, oye, la obra de vuestra fe, la he visto, la obra de vuestra fe, porque están trabajando y están poniendo en marcha vuestra fe. Lo siguiente dice, el trabajo de vuestro amor. Yo puedo tener amor, todos tenemos amor, qué maravilla. Pero cuando dice trabajo de vuestro amor, el amor es complicado, el amor es sufrido, el amor hay que trabajar y a veces no queremos amar a aquella persona que no nos cae tan bien y no queremos poner en práctica el amor. Pero ahí dice que es un trabajo, es costoso. Hay que trabajar, hay que esforzarse en amor. De nada me vale tener amor, pero nunca le dirijo la palabra a Josué, por ejemplo. ¿Qué amor le estoy demostrando a Josué si nunca le dirijo la palabra? Yo puedo tener mucho amor, pero para Josué me va a decir, tendrá mucho amor, pero a mí no me ha demostrado nada. El amor es costoso, nos cuesta ponerlo en práctica y tenemos que trabajar ese amor. Y la tercera característica que les habla Pablo a los tesalonicenses es la constancia en la esperanza. Yo puedo tener esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo tener esperanza en que Él va a venir o voy a ser arrebatado. Puedo tener fe, esa esperanza puesta y me quedo sentado. Yo puedo tener mi esperanza. Es como cuando decía Pablo de lo del soldado. Un soldado, ¿tú te imaginas que en plena guerra tú te encuentres el soldado en la trinchera? ¡Ay, ay, hay balas, hay balas, hay balas! ¡Ay, te estás pegando tiro, estás pegando tiro! ¿Tú te imaginas el soldado es así? ¿Te imaginas el soldado? ¡Ay, ay, que me están pegando tiro, nos vamos a morir! ¿Te imaginas así, el soldado? ¿Tendría esperanza de que va a ganar la guerra? ¿Tendría esperanza de que hay una esperanza puesta en Cristo? El soldado que está. No es una esperanza sufrida, no es una esperanza que espera, no es una esperanza que yo me quedo en la trinchera y voy viendo las balas. No, es una esperanza. Yo te hablo porque si tú voy a un país y me van a cortar la cabeza, yo tengo la esperanza que voy a estar con Cristo. Pero no ir a la guerra, sí, una esperanza maravillosa, sí. ¿Tienes esperanza? Ah, muy bien. ¿O te llamas Esperanza? Porque Esperanza, boca. No sé si me van siguiendo, pero constancia paciente. Yo sigo y estoy paciente en que Cristo va a venir. Estoy paciente, pero estoy en guerra. Estoy poniendo en práctica mi esperanza. Y esas son las tres características como tres troncos grandes o tres ramas muy fuertes
de un gran árbol, que es Cristo. Y tres ramas. Está la fe que se demuestra, el amor costoso y la constancia paciente, la esperanza paciente. Esas tres ramas. Y después de esas ramas van saliendo pues ramitas. Y esas ramitas son las que demuestran esos troncos grandes, que ahora veremos. ¿Vale? ¿Por qué le dice de que tienen una fe demostrable? ¿Por qué han demostrado una fe buena? ¿Por qué han demostrado que trabajan en el amor, aunque sea costoso, aunque no esté yo por amar a nadie? Y tercero, porque ellos trabajan, porque ellos son pacientes en la esperanza que tienen. Lo veremos después de esos versículos a partir del 4. Pero Pablo, cuando ve eso, ¿no? Que todas esas tres características es cuando dice, vosotros sois mi gozo y mi corona. Bien, veamos las mismas. En el versículo del 6 al 8 vemos una característica de esas ramitas pequeñas que le voy diciendo que salen del tronco grande. Dice el versículo 6 al 8, dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros, los apóstoles, recordamos que dice que nosotros, Pablo, yo Pablo, que dice, no tenemos de necesidad de decir nada. Los tesalonicenses eran imitadores, como dice el versículo 6, de tal punto que demostraban ser imitadores que no hacía falta que el apóstol dijera nada. O sea, no tiene lógica. O sea, ¿cómo puedes llegar a ser tan imitador que tu comportamiento sea tan bueno de que no hace falta que hables nada, de decir nada? Que sea un comportamiento que dé tanto la gloria al Señor y que haya tanto cambio en ti que no haga falta decir nada. Que te vea y diga, pero ¿y tú? ¿Qué tienes tú que no tengo yo, que tú eres tan diferente a mí? No sé si me están siguiendo, ¿no? Es la idea, ¿vale? Imitadores. Y tenían un buen testimonio en una circunstancia complicada. Porque tú puedes decir, bueno, puedes tener un buen testimonio si todo te va bien. Si todo te va bien, pues mira, tienes comida, tienes trabajo, tienes dinero, pues sí, así yo también. Pero los hermanos en Tesalónica no estaban en esa manera. Si vemos Hechos, capítulo 17, versículos del 5 al 8, vemos en qué circunstancias estaban los hermanos de Tesalónica. Del 5 al 8. Hechos 17, versículos del 5 al 8. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. O sea, estamos hablando estaban buscando a Pablo, ¿vale? Dice, pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravenían los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida la fianza, Jasón y los demás la soltaron. Si vemos, Pablo y Silas tienen que largarse de Tesalónica porque se juntaron para matarlo. En esas circunstancias estaban los hermanos. O sea, Pablo tuvo que huir de Tesalónica. O sea, en gran
dificultad, persecución, los hermanos de Tesalónica eran imitadores de los apóstoles. Somos nosotros, al igual, imitadores en situaciones complicadas. Somos imitadores que nuestro comportamiento y nuestra vida hable más que nuestras palabras. O muchas veces tenemos que reforzarlo con palabras porque nuestras vidas no son que hablen más alto que nuestras palabras, ¿no? Imitadores. El versículo 9 de nuestra carta en Tesalonicenses nos dice otra característica que tenían ellos. Dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando Pablo llega a Tesalónica y empieza a predicar, los tesalonicenses cambian de vida radicalmente y son consecuentes. Son consecuentes y radicales, cambian. O sea, no se anclan en ídolos, no se anclan en vidas pasadas, no se anclan en cosas de atrás, sino son consecuentes y radicales, cambian de vida, cambian de vida. Y quitaron todo aquello que no agradaba a Dios. O sea, todo lo que ellos entendían de que no agradaba a Dios, lo quitaron de en medio. Entonces eran imitadores, eran consecuentes y radicales. En el capítulo, me gustaría darle, porque no quería tampoco... Algunas características, tienen muchas características y se lo pasaré a Josué para que lo pase por el WhatsApp para que ustedes puedan disfrutar de cómo disfruté yo descubriendo cada cosa. Ellos, en el versículo 9, al final, nos dan otra idea, que son servidores, porque dice para servir al Dios vivo y verdadero. Si entiendes que el único Dios vivo y verdadero existe y lo tenemos en nuestras vidas y nos ha rescatado y es el único Dios vivo y verdadero, no hay otro. La consecuencia de esa realidad en nuestra vida no tiene que llevar a una vida de servicio, como dice al final, dice para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, no solo entendieron de que tenían que quitar todo aquello que no agradaba a Dios, sino que se pusieron en marcha para servir al Dios vivo y verdadero. Otra de las características que tenían era el versículo, el 2.1, por ejemplo, dice que eran sabios. Dice, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Y el versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras que adularan el oído, que te adornaran el oído, que te dijeran qué bueno eres, sino que no utilizaron esas palabras como sabéis, otra vez el verbo. En el capítulo 5, versículo 2, se nos dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día cuando Pablo les recuerda lo que ellos ya saben. Como cuando tú estás escuchando a alguien y dices, no me cuadra este versículo, no me cuadra lo que me está diciendo este hombre, porque está usando la palabra de Dios de otra manera y no me cuadra. Pero si nosotros no sabemos de la palabra de Dios, no podemos analizar nada. No podemos analizar si lo que nos trae es palabra de Dios o es un cuento que inventado por él. ¿Cómo sabéis? Es diferente a decir, oye hermano, como tú ya sabes, Dios es amor. Yo tener que enseñarte que Dios es amor. Es diferente, porque tú ya lo sabes. Porque ya tú lo estudias. O sea, tenemos que tener una actitud de crecimiento, una actitud de empaparnos de la palabra de Dios para analizar en todo momento qué es lo que nos ocurre a nuestro alrededor y en las iglesias. Escudriñar, estudiar, leer, escuchar, nos ayuda a protegernos de las falsas doctrinas y a honrarlas. Dice, son dóciles ante la exhortación. Cuando Pablo les dice de que
les predicaba y no les decía palabras lisonjeras, o sea, que no les adulaba, Pablo les hablaba y ellos tenían que cambiar, eran dóciles ante la exhortación que Pablo les estaba haciendo. O sea, ellos tenían que cambiar. ¿Somos nosotros dóciles ante la exhortación? O sea, los responsables, los encargados de transmitir la palabra de Dios, cuando hablan de la palabra de Dios, nosotros la escuchamos y decimos en nuestra mente, esto que está en mi vida debería quitarlo. Pero si yo no lo quito y sigo, no soy dócil ante la exhortación de la palabra de Dios. Ellos eran dóciles ante la exhortación. Una parte que me gusta mucho son los versículos del 9 al 12. Y con esto termino. Del 9 al 12 se nos dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ellos eran reconocedores del trabajo. No sé si nosotros como iglesia nos cuesta reconocer lo que hacen los hermanos y reconocerles su esfuerzo y reconocerles su trabajo. Y ellos le honraban a Pablo, recordándole cómo les consolaban, cómo les ayudaban, cómo les exhortaban. Y muchas veces a nosotros nos cuesta decir, oye, gracias hermano por el trabajo que estás haciendo. Oye, hermana, gracias por el trabajo que estás haciendo. No reconocemos el trabajo dentro de la iglesia muchas veces. Yo el primero. Veo que la iglesia está limpia porque vienen a lo mejor unos extraterrestres y limpian la iglesia. O así multiplica. No reconocemos muchas veces el trabajo. Y capítulo 3, versículos de 6 a 10, dije que iba a acabar con esto, pero me permite una postdata, ¿no? Del 3, del 6 al 10, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros, o sea, cuando Timoteo volvió con las nuevas a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados por vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que nos falta, lo que falte a vuestra fe? La iglesia en Tesalónica apreciaba, eran cariñosos con sus líderes, con sus apóstoles. No sé si lo sabes, pero los ancianos y los responsables tienen problemas. No sé si tú lo sabes, no son superhéroes, no son personas si no tienen una lucha, ellos luchan con unas cosas y ustedes luchan con otras, yo lucho con una. Y muchas veces no somos cariñosos con ellos. No empalagosos, como dicen en Canarias, no. Estamos hablando de un cariño especial a tus líderes y decirle, oye, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. Oye, me alegro que estés trabajando. ¿Alguna vez te has acercado a alguien y le has dicho, gracias y te amo en el Señor y que sepas que estoy orando por ti? A lo mejor le pongo un aprieto y los responsables tienes que decir cuántas veces se lo han dicho, pero no los voy a poner ese aprieto.
los de Tesalónica, o sea, cuando llegó Timoteo, les dijo, yo sé que ustedes están deseando que nosotros vayamos y nosotros queremos ir, pero no podemos ir, pero sabemos que ustedes nos aman, porque así nos lo transmití, así nos aman. Y quieras o no, al final es algo que, como un boomerang, ¿no? Va y viene, en el sentido de que cuando tú amas a alguien de verdad y se lo transmites así, date cuenta que Pablo lo que le está diciendo a los tesalonicenses es, ¿qué tengo que añadir a esto que ustedes me están dando? Solo orar por ustedes para que les aumente la fe, porque ustedes me están dando más y es lo que yo necesito, porque cualquier responsable que está trabajando para el Señor, un día, un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y no ve que los hermanos le aprecien, que no vea que los hermanos están con él, lo hunden. Lo hunde. Estamos sufriendo cada vez más el colapso ministerial en los pastores y en los ancianos y en todos los responsables, porque se cargan y no tienen nada de escape. No ven resultados, no ven que las personas crezcan, no ven que tengan interés en crecer, no ven. Y Pablo les dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? ¿Qué podemos decir más si lo están haciendo? Y déjame decirte que para un responsable de iglesia, si algún día puede decir, mi iglesia es mi gozo y mi corona, qué maravilloso es. Qué maravilloso es que un responsable diga, me siento gozoso porque mi iglesia está creciendo, porque mi iglesia está creciendo no en número, sino en gloria hacia el Señor, honrando a su Dios. Porque eso es como vitamina para su trabajo, para su locomotora, ¿no? Es vitamina. Y también y un amor fraternal, no como decía antes, no empalagoso, sino ser cariñoso. Y tú sabes cómo ser cariñoso. Si yo te digo ahora, ¿quién te quiere? ¿Quién te ama en tu iglesia? Tú cierra los ojos. ¿Quién te ama en tu iglesia? Tú cierras los ojos y dices, esta persona me ama. Esta persona me ama y lo sé. Y lo sé, porque así me lo demuestra. ¿Es verdad? Tienen a alguien que les ama en la iglesia, ¿verdad? Y ustedes así lo sienten, ¿verdad? Cierra los ojos y tal. Pues hagamos lo mismo también con nuestros responsables, porque eso, quieras o no, alimenta a la iglesia, hace crecer a la iglesia y fortalece a la iglesia. Un liderazgo bueno, fuerte, hace crecer las iglesias. Y ustedes me dirán, ¿pero qué eran perfectos los tesalonicenses? No eran perfectos, no eran perfectos. Se dejaban usar. Pero, ¿qué más? En el versículo 5, Pablo, aunque ve todo eso y ve todo que es maravilloso, que tienen una fe demostrable, tienen un amor que cuesta y tienen una esperanza constante, paciente, son constantes y pacientes. En el capítulo 5 le dice, por ejemplo, en el 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan de noche. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido la coraza del amor, con la esperanza de salvación como yelmo. El 11, por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros como bien hacéis. O sea, no, es como, no puedes quedarte en eso, de que los tesalonicenses eran maravillosos. No, Pablo les dice, ustedes son maravillosos, pero hay un pero siempre. Tienen que seguir creciendo, tienen que seguir abundando más y más, como dice el capítulo 4, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, que dice, así abundéis más y más. Una fe demostrable que está en acción
un amor que cuesta, porque te cuesta muchas veces, porque tienes alguna cosita con tus líderes, acercarte y amarlos, o con tus hermanos y amarlos de verdad, y que se sientan amados. Y tercero, teniendo una esperanza no paciente debajo de la trinchera viéndolas venir, sino levantándonos y sirviendo en las iglesias, sirviendo en nuestros vecinos, teniendo una esperanza activa, una esperanza constante, paciente de que el Señor va a venir y que el Señor viene y que tenemos una esperanza gloriosa, hermano. Maravilloso. Amén. Amén. Pues tengamos una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos las gracias por este ejemplo de iglesia, te damos las gracias por estos hermanos que nos precedieron y ahora son testigos, Señor, de lo que hacemos, cómo te honramos, Señor. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a atesorar tu palabra como tú quieres en el corazón para ponerla en práctica. Ayúdanos a poder quitar aquello que no te agrada y poder servirte, tener esa fe en acción, tener ese amor que puesta ante la dificultad, que podamos amarnos los unos a los otros y que podamos mostrar al mundo que tenemos una esperanza gloriosa en ti, Señor. Ayúdanos a poder poner el querer, tú pones el querer y el hacer, Señor, pero también tenemos que esforzarnos, tenemos que levantarnos, tenemos que, como decía el hermano antes, que podamos levantarnos y motivarnos a seguir creciendo en ti, dándote gloria y honra. Bendita sea tu palabra por siempre. Bendito tu nombre, Señor, bendito por toda la eternidad. Bendito y alabado seas por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por dejarme ser usado por Dios. Y estaré al final, pues, si tienes cualquier duda acerca de la Alianza Solidaria o alguna apreciación acerca de la aplicación, pues también estaré gustoso de poder servirle de alguna manera. Y también pues le doy saludos de mi iglesia en Maranata, soy la iglesia bíblica Maranata, allá en la barriada de Yowar, en vecindario. Les doy los saludos de ellos. Me imagino que ustedes también les mandarán saludos hacia ellos, ¿no? Y que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.